Nunca imaginé que algún día me encontraría en una encrucijada entre el amor y mi juramento a Dios, un cruce donde un solo paso en falso podría hacerme perderme a mí misma para siempre. Me llamo María, y esta es mi historia real, una historia que no tiene finales felices como en las novelas, sino cicatrices que llevo conmigo toda la vida. Mi vida antes de que todo cambiara era una sucesión de días tranquilos en un pequeño convento escondido entre las verdes colinas del campo español. Llegué a la vida religiosa muy joven, justo después de que mi madre muriera de una enfermedad grave. Ella fue quien me enseñó a rezar, quien me tomaba de la mano para llevarme a la iglesia cada domingo. Cuando se fue, me sentí vacía, y el convento se convirtió en el lugar donde encontré un nuevo sentido. Amaba la quietud de las oraciones matutinas, el eco de las campanas resonando por los fríos pasillos de piedra y la sensación de estar viviendo para algo más grande que yo misma. Hice votos de castidad, pobreza y obediencia, juramentos que creía que nunca serían quebrantados. Pero entonces llegó el padre Diego. Era una tarde de otoño, con las hojas doradas cayendo como lluvia suave en el patio del convento. Estaba barriendo el camino cuando escuché el murmullo de las otras hermanas. El padre Diego acaba de ser asignado a nuestra parroquia, susurró la hermana Ana, una monja mayor que yo, con una emoción poco común en su voz. Levanté la vista y lo vi cruzar la puerta, alto y delgado, vestido con su sotana negra, el cabello oscuro revuelto por el viento. Parecía más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 32 o 33 años, con ojos marrones profundos y una sonrisa suave que, con el tiempo, descubrí que podía derretir cualquier distancia. La primera vez que lo escuché predicar, quedé atrapada por su voz grave y cálida, llena de magnetismo. No hablaba con palabras secas ni dogmáticas como otros sacerdotes. Narraba el perdón de Dios a través de historias cotidianas, como la de un viejo pescador que recuperó la fe tras años de desesperanza. Me senté en la última fila, aferrando con fuerza el borde del banco de madera, mis ojos fijos en él. Cada palabra suya parecía tocarme, calentándome el pecho y alterando mi respiración. Me dije a mí misma que era solo admiración, una reacción natural hacia alguien tan inspirador. Pero cuando terminó el sermón y sus ojos se cruzaron con los míos, aunque solo por un instante, mi corazón latió con fuerza y tuve que bajar la mirada para ocultar el rubor que subía a mis mejillas. En los días siguientes no pude evitar buscarlo. Me ofrecí para trabajar más en la parroquia, limpiando el altar hasta que brillara, ordenando los libros sagrados con precisión, solo para tener la oportunidad de ver su figura pasar o escuchar el sonido de sus pasos sobre el suelo de piedra. Una vez, mientras arreglaba flores para el altar, mi mano se detuvo a medio camino cuando él entró en la sacristía con un montón de papeles en las manos. «Hermana María, siempre haces que todo quede perfecto», dijo, con una sonrisa que iluminó la habitación, y sentí mi garganta secarse. Sonreí de vuelta. «Es mi deber, padre», respondí, pero mi voz tembló y mi mano apretó sin darme cuenta el tallo de una flor hasta que las espinas se clavaron en mi piel. Cuando se fue, me quedé ahí, mirando su espalda, con el pecho hundido bajo una ola silenciosa. Empecé a odiarme por esos sentimientos. Cada noche, en mi pequeña celda, me arrodillaba sobre el suelo frío de piedra, abrazando una cruz de madera vieja, con lágrimas rodando por mi rostro, mientras rogaba a Dios que borrara esos pensamientos pecaminosos que me aprisionaban. Susurraba para recordarme mis votos de castidad. Pensaba en mi madre, quien me sostuvo la mano en sus últimas oraciones, sus ojos brillantes con la esperanza de que yo viviera una vida santa. Pero cuanto más intentaba reprimirlo, más nítida se volvía la imagen de Diego en mi mente. Sus ojos marrones profundos cuando hurran se cruzaban con los míos, la forma en que decía María con suavidad,
como un susurro. Todo era como un fuego lento que me consumía desde dentro, un fuego que no podía apagar. Una tarde, estaba sentada bajo un olivo en el jardín del convento, mis manos temblorosas hojeando un libro de oraciones, buscando algo de paz. Diego apareció de repente, sus pasos suaves sobre la hierba seca. Se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que desprendía, sosteniendo un pequeño cuaderno gastado en las manos. «Este lugar es muy tranquilo», dijo, mirando al horizonte, su voz grave fundiéndose con el sonido del viento. Asentí, mis dedos apretando el libro, intentando fijar mis ojos en las letras borrosas, pero su voz era como un hilo invisible que me arrancaba de ellas. «¿En qué piensas cuando estás aquí sola, María?», preguntó, girándose hacia mí, su tono cálido y curioso haciendo que mis labios se apretaron antes de responder. «En mi fe, en mi responsabilidad con Dios», pero mi garganta se cerró, como si esa mentira se hubiera atorado. Sabía que estaba ocultando la tormenta en mi interior, el amor prohibido que sentía por él. Me miró, sus ojos atravesando la frágil coraza que había construido, y dijo: «Todos tenemos dudas a veces, María, incluso yo». Sus palabras me dejaron helada. Mis manos soltaron el libro, que cayó suavemente sobre mi regazo. Un sacerdote como él, con su porte seguro y su voz poderosa, ¿también tenía momentos de debilidad? Abrí la boca para preguntar, pero me mordí el labio, temerosa de que si profundizaba, caería en un abismo sin retorno. Las semanas siguientes me sentí como si viviera partida en dos. Por fuera seguía siendo la hermana María, la monja devota con una sonrisa forzada en los labios, mis manos moviéndose rápidas para limpiar el altar o ayudar a las demás hermanas, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro era una pecadora, una traidora a mis votos, desgarrada por un sentimiento prohibido que rugía como una bestia salvaje en mi pecho. Cada vez que pensaba en Diego, era una mezcla de deseo y miedo, deseo de estar cerca de él, miedo de que Dios estuviera mirando y juzgando cada pensamiento oscuro que tenía. Empecé a notar que Diego también cambiaba cuando estaba cerca de mí. Me miraba más tiempo, sus ojos parecían buscar algo en mí, haciendo que mi corazón latiera desbocado cada vez que los encontraba. Su voz, siempre grave y cálida, se volvía más suave al pronunciar mi nombre, como una caricia invisible que me hacía estremecer. Una vez, mientras preparábamos juntos la misa del domingo, me pasó una vela y sus dedos rozaron los míos por accidente. Fue como si un relámpago me atravesara, subiendo por mi espalda, y casi dejé caer la vela. Levanté la vista, con la respiración entrecortada, y vi sus ojos vacilar. Un destello de confusión, algo profundo que me hizo preguntarme si él también estaba luchando como yo. En ese momento quise gritar para romper el silencio, pero mi corazón susurró: «Tú también lo sientes, ¿verdad?». Todo estalló una noche de lluvia. Estaba rezando sola en la pequeña capilla, la luz de las velas temblando sobre las paredes de piedra, reflejando el caos de mi alma. La puerta chirrió suavemente y Diego entró, su sotana negra empapada pegada al cuerpo, gotas de lluvia deslizándose por su rostro. Se quedó allí, mirándome en silencio, sus ojos cargados de peso hasta que apenas podía respirar. Luego avanzó hacia mí, su voz temblorosa: «María, necesito hablar contigo». Me puse de pie de golpe, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romperme el pecho. «¿Qué pasa, padre?», pregunté, aunque ya presentía la tormenta que se avecinaba. Tomó una respiración profunda, el aire temblando en el frío, y susurró: «No puedo seguir fingiendo. Cada vez que estoy cerca de ti, siento algo que no debería sentir». Sus palabras fueron como un cuchillo afilado cortando mi corazón, dolorosas por el pecado, dulces como la confesión que en secreto anhelaba.
Quise dar media vuelta y huir, gritar que no tenía derecho a derrumbar el muro entre nosotros. Pero en lugar de eso, mis labios temblaron y me escuché decir: yo también, Diego, yo también lo siento. La distancia entre nosotros se desvaneció en ese instante. Extendió la mano y tomó la mía, sus dedos fríos por la lluvia, pero cálidos de una manera extraña, y no la retiré. No pude retirarla. Luego, como arrastrados por una fuerza invisible, se inclinó hacia mí, su aliento rozando mi mejilla, ardiente y apresurado. Sus labios tocaron los míos, primero con suavidad, como una pregunta, luego con más fuerza, más profundo, como si ambos estuviéramos liberando todo lo que habíamos reprimido. Ese beso fue una llama que ardió en medio de la lluvia, sus labios suaves pero exigentes, su mano apretando la mía como si temiera que me desvaneciera. Sentí el sabor salado de la lluvia en su boca, mezclado con su calor, y por un momento el mundo se redujo a nosotros, sin votos, sin Dios, solo amor desnudo y pecado entrelazados. Cuando nos separamos, mi respiración era irregular, las lágrimas brotaron sin control. Temblando, lo miré, mi pecho doliendo como si lo hubieran desgarrado. Esto es un error, dije, la voz ahogada en mi garganta. Hicimos un juramento a Dios. Sus ojos estaban rojos, brillando con lágrimas, reflejando la lucha entre el amor y el remordimiento. Lo sé, respondió, su voz ronca, su mano aún aferrada a la mía como si no quisiera soltarla. Pero te amo, María. Esa noche No pude pude dormir. amarte. Me arrodillé en el suelo frío de mi celda, apretando el rosario con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, las lágrimas cayendo una a una sobre la madera áspera de la cruz frente a mí. Susurré pidiéndole perdón a Dios, mi voz quebrándose en la oscuridad, pero en el fondo sabía que había cruzado una línea sin retorno. Mi razón gritaba que era una traidora. Traicioné mis votos, la fe que mi madre plantó en mí, al mismo Dios al que juré entregarle mi vida. Pero mi corazón seguía latiendo desbocado al recordar el beso de Diego, aún anhelaba el calor de su mano y me odiaba por no poder borrar esa sensación. Los días siguientes fueron una pesadilla sin fin. Cada vez que veía a Diego, su figura cruzando el pasillo o su voz resonando en la misa, mi razón me ordenaba huir, correr a rezar para redimirme, apagar el fuego del pecado que quemaba mi alma. Pero mi corazón me arrastraba hacia él, haciendo que mis pies se detuvieran, deseando acercarme, tocarlo una vez más. Me sentía como una hipócrita. Mis manos limpiaban el altar, pero temblaban al pensar en él. Mi boca recitaba oraciones, pero en mi mente susurraba su nombre. Intentamos mantener la distancia, evitar roces o palabras innecesarias, pero nuestros ojos se buscaban, como dos almas atadas por el destino, impotentes ante una atracción que ambos sabíamos que estaba mal. Los rumores comenzaron a circular en la parroquia. La hermana Teresa, una monja estricta y observadora, empezó a mirarme con desconfianza. «Hermana María, lately estás rara», me dijo una vez mientras hacíamos pan para los huérfanos. Sonreí torpemente, diciendo que estaba cansada, pero sabía que no me creía. La Madre Clara, superiora del convento, me llamó a su oficina una mañana. Estaba sentada tras su escritorio, sus manos delgadas entrelazadas, sus ojos penetrantes fijos en mí. «María, ¿hay algo que me estés ocultando?», preguntó. Sentí que me ahogaba. «No, madre», respondí, intentando que mi voz no temblara. Ella suspiró. «Espero que recuerdes tus votos. Dios siempre perdona, pero primero debes ser honesta contigo misma». Las palabras de la Madre Clara fueron como una bofetada. Sabía que no podía seguir viviendo en esa mentira. Una noche, busqué a Diego en la sacristía después de que todos se fueran. «Tenemos que parar», dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Nos estamos destruyendo». Me miró.
su rostro lleno de dolor. María, no puedo vivir sin ti. Lo he intentado, pero no puedo. Entonces debemos encontrar otra manera, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. No podemos seguir pecando. Si de verdad nos amamos, debemos demostrar que este amor no es nuestra ruina. Esa noche nos arrodillamos juntos en la capilla, rogándole a Dios que nos guiara. Le conté sobre mi madre, cómo sacrificó su vida para criarme, sus últimas palabras antes de morir. María, vive de modo que seas digna del amor de Dios. Diego también se abrió conmigo. Me dijo que eligió ser sacerdote tras perder a su hermano en un accidente de coche. Se sentía culpable por no haberlo detenido esa noche y buscó a Dios para redimirse. Nuestras historias nos unieron más, pero también nos recordaron por qué estábamos aquí. Decidimos confesarlo todo. Una mañana, Diego y yo fuimos a ver a la Madre Clara, tomados de la mano por última vez para darnos valor. Cuando le contamos todo, el beso, el amor, la lucha, ella no se enfadó como esperaba. Guardó silencio por un largo rato. Luego dijo, han cometido un gran error, pero están aquí enfrentándolo. Eso demuestra que no han perdido del todo la fe. La Madre Clara no nos expulsó. En cambio, nos dio un camino de redención. Diego fue trasladado a una parroquia remota en las montañas, donde trabajaría con los pobres. Yo me quedé en el convento, pero debía pasar un año de prueba, sin participar en ceremonias públicas, solo enfocándome en la oración y el trabajo. El día que para Diego se recuperar fue, la me paz quedé en la mi puerta alma. del convento viendo cómo subía a un viejo carro. Se giró con una sonrisa triste. María, rezaré por ti cada día, dijo. Y yo por ti, respondí con lágrimas corriendo por mi rostro. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Trabajé en el jardín, limpié la capilla y recé sin parar. Hubo noches en que lloré por extrañar a Diego, por mi pecado, pero también días en que sentí alivio, como si Dios me escuchara y me perdonara poco a poco. Escribí cartas a Diego varias veces, pero nunca las envié. Sabía que debíamos dejarnos libres, al menos en esta vida. Pasó un año y me permitieron volver a las ceremonias. Cuando me arrodillé ante el altar por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que creía perdida para siempre. De Diego, según lo que escuché de las hermanas, supe que se había convertido en un sacerdote dedicado en su nueva parroquia, llevando esperanza a quienes encontraba. No volvimos a vernos, pero creo que nuestro amor, aunque equivocado, nos enseñó a valorar la fe y el perdón. Esta es mi historia, no una historia perfecta con un final feliz, sino un viaje lleno de cicatrices que prueba que incluso al caer en los errores más profundos, hay un camino hacia la salvación. Elegí quedarme con Dios, no porque sea fuerte o noble, sino porque descubrí una verdad. El amor verdadero no es aferrarse a quien amas a cualquier precio, sino aprender a soltar, a sacrificar para proteger algo más grande, en mi caso, la fe. La lección que aprendí es que, por mucho que el corazón desee, la razón debe ser lo bastante clara para guiarnos, para no perdernos a nosotros mismos. Mi consejo para ti es este. Si un día te encuentras en una encrucijada entre el amor y el deber, escucha tanto a tu corazón como a tu alma y elige el camino que no te haga arrepentirte al mirar atrás. ¿Qué opinan de mi decisión? Si estuvieran en mi lugar, amando a alguien que saben que está mal, ¿podrían perdonarse y seguir adelante o lucharían hasta el final por ese amor? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer sus historias y perspectivas. Si les conmovieron experiencias reales como esta, no olviden presionar Seguir en el canal Registro de Adulterio. Seguiremos trayendo historias profundas, cruces de vida llenos de emoción para que los descubran juntos. Gracias por acompañarme hasta el final.